Hola, queridos hermanos y hermanas. En el marco de la celebración del año de San José, queremos ofrecerles el curso de preparación al mes de la Biblia 2021, al que titulamos Artesanos del Misterio de la Palabra. Durante la cuarta semana, queremos presentarles un texto de Mateo, ubicado en el capítulo 2, versículos 22-23, que leo a continuación. Durante el viaje de regreso, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueño, cosa que había pasado ya por cuarta vez, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Queremos destacar en este texto la oportunidad que nosotros como creyentes tenemos de vincular nuestra familia a la Sagrada Familia de Nazaret. Y tenemos que empezar por quitarnos algunas ideas. Los cristianos en general tenemos una imagen desfigurada de la Sagrada Familia porque asumimos una imagen ideal, un San José con barba en su taller de carpintero o con una vara de nardo florecido en la mano, tal como lo presentan las estampas. La Virgen María hermosa, dedicada a sus labores, y el niño aprendiendo el oficio de su padre. Todo parece idílico, pero la familia de Jesús, al igual que las nuestras, tuvo sus problemas. Apenas estuvieron comprometidos José y María, se da cuenta de su embarazo antes de haber vivido juntos. Resolver ese conflicto no fue sencillo. Supone diálogo, discernimiento, oración. Luego nace Jesús en Belén, pasando María y José dificultades tanto en el viaje como por el hospedaje. Además, la familia tuvo que sufrir persecución política, exilio y tener que emigrar a un país extranjero. Luego, no pueden regresar a Belén, sino a un pueblo perdido y desconocido en Galilea. Más tarde, llevan al niño al templo y deben oír a un hombre de Dios hablar de su destino. Posteriormente, se les pierde a sus padres por 3 días. Podemos imaginar entonces una familia como la tuya o la mía. Con estas palabras, el Evangelio nos da una pauta. La familia ideal no está exenta de conflictos, sino que es aquella que escucha, acoge y vive la palabra de Dios. Los evangelios, si se quiere, hablan poco de José, pero lo que dicen es muy importante. Su vida en la comunidad familiar es la experiencia concreta de una ternura que va más allá del don de sí mismo. Es un estar con, siempre solidario y presente. Advertido por un ángel en un relato que une historia, leyenda y teología, huyen de la crueldad sanguinaria de Herodes. Deben trasladarse a Egipto, donde al igual que Moisés, Jesús es salvado de la muerte gracias a la obediencia de José al llamado en sueños del ángel. Allí permanece un tiempo, no sabemos cuánto, hasta que nuevamente en otro sueño recibe el mandato de regresar a Israel. Este es el contexto de la perícopa que nos toca reflexionar. La maldad de Herodes acentúa rasgos teológicos y apologéticos, reflejando no solo la situación de la familia de Jesús, sino también la que vivía la iglesia en el momento que Mateo escribe este texto. Afirmaban que Jesús había practicado la magia en Egipto. El relato lo niega porque se trataba de un recién nacido. De igual modo, algunos personajes de la historia se afirmaba de ellos su persecución para ser eliminados. Pero Mateo también recuerda que no se trata del eco de héroes paganos legendarios, sino de Moisés, precisamente de Moisés, el libertador del Éxodo. No debe haber sido fácil para José la toma de decisiones. Ciertamente él era un trabajador manual. Su oficio como carpintero probablemente abarcaba una gran cantidad de actividades que no solamente se reducían a la fabricación de muebles, quizás también a una gama de construcciones y manualidades. Tendríamos que preguntarnos si trabajó en Egipto como carpintero durante su estancia. No lo sabemos, el texto no lo expresa, pero sí queda en evidencia la dureza del exilio y lo duro de la huida por el desierto a merced de malhechores y salteadores de camino. Un trecho
que con un guía experto probablemente sería de 6 u 8 días. Yendo solo debió ser un largo viaje de ida y vuelta. Es con esta experiencia que se pone en evidencia la solidaridad de la familia sagrada con todos los desplazados inmigrantes de nuestra época, quienes hoy en día están en movimiento. La migración ha sido una realidad a través de la historia, pero la enorme cantidad de personas que emigran hoy en busca de una nueva vida no tiene precedente. Muchos lo hacen por persecuciones, otros buscando mejores condiciones de vida. El relato de Mateo nos ofrece la fe de un hombre, de un padre, que no duda en hacer lo que sea necesario para poner a su familia a salvo. Una familia en diálogo real, con participación real y responsable en la búsqueda del bien común. Eso fue la familia de Nazaret, solidaria en todos los niveles. En los evangelios hay hermosos ejemplos de padres que salvan a sus hijos, como el padre del niño epiléptico de Marcos 9, Jairo, el jefe de la sinagoga, en Marcos 5, el funcionario real, la mujer sirofenicia, el padre bueno. Así, la huida de José recuerda el traslado de toda la familia de Jacob y la vuelta a Israel. La intervención divina ordena a José que se establezca en Nazaret, lo que llama muchísimo la atención por tratarse de un pueblo situado en los montes de la Baja Galilea, que no se menciona nunca en el Antiguo Testamento, quizás con unos 1.600 habitantes aproximadamente. Mateo piensa en Belén como el lugar donde reside permanentemente José. Tanto es así que se esfuerzan en explicar cómo acaban viviendo en Nazaret. Su esquema da un largo rodeo para ir de Nazaret, a Nazaret desde Belén. Primero, la huida a Egipto. Al regreso, tiene miedo de volver a Judea porque Arquelao reinaba en lugar de su padre y decide ir a Galilea. Y esto también no deja de ser curioso si tomamos en cuenta que allí gobernaba Antipas, también hijo de Herodes, y tan despiadado como su padre y hermano. Sabemos que José deja de estar presente en la narración una vez iniciado el ministerio de Jesús. Sin embargo, es bueno recordar que la casa en el siglo I en Palestina es diferente a las nuestras hoy día. Ejercía una serie de funciones públicas como la protección y asistencia de sus miembros, labor que en todo momento cumplió José hasta su muerte, la cual asumimos a partir de los textos apócrifos. ¿Qué podemos nosotros decir con respecto a nuestras familias hoy? En nuestro texto se conjugan dos palabras que deseamos destacar. Una de ellas es miedo, la otra es sueño. El miedo, si se quiere, es contrario a la fe, pero hoy tenemos miedo. Vivimos en la familia tiempos difíciles, además de los desastres naturales y la crisis económica y ecológica. El coronavirus, como caballo de Troya, llegó para destronar nuestras vidas, causando gran incertidumbre sobre el futuro. También tuvieron miedo José y María, y no obstante, afrontaron las dificultades que se les fueron dando, ofreciéndonos un gran ejemplo a seguir. Podemos decir que hemos asistido con la pandemia a un cambio, a una vuelta a lo personal y familiar. Frente al televisor o la radio, es común que nuestras familias se congreguen para la liturgia, el rezo del rosario, la lectio o la coronilla de la misericordia. La vivencia de los tiempos fuertes han sido de encuentro y reencuentro con la palabra, con reflexiones bíblicas vía Skype o Zoom, revalorizando cada momento y el valor de un abrazo y un te quiero, muchas veces en la distancia. Se han generado propuestas novedosas de evangelización en un tiempo tan peculiar como el presente y se han desarrollado iniciativas para incursionar en medios cibernéticos, destacándose un mayor protagonismo familiar. Siguiendo a la familia de Nazaret y a la persona de San José, debemos preguntarnos si todo este aprendizaje hará de nosotros una iglesia doméstica más robusta.
Si la tecnología llegó para quedarse, para dar razón de nuestra esperanza en el año de San José, si es así, implica leer los signos del tiempo que estamos viviendo y nos obliga a alcanzar una madurez en la fe, porque toca resortes emotivos y vitales profundos. La intervención de Dios en la historia de la salvación muchas veces nos introduce con la historia de sueños profundos que invaden al ser y le orientan el camino a seguir. Es el caso de San José, quien obediente a la palabra del ángel también sueña y decide el camino a seguir. Nosotros hoy, si queremos saber lo que ocurrirá en el futuro y lo que Dios pide de nosotros, no hace falta ir más allá de las cosas que están escritas en la Biblia y asumidas. Pero hoy la familia también sueña, quizás de otra forma, con un techo, con lo esencial para vivir, con salud, con educar a los hijos y sobre todo de gozar de armonía familiar. No todos lo logran, pero en esta intuición, la vida familiar puede ser también una gran propuesta, una internet evangélica, si se quiere, una invitación a formar encuentros en gratuidad. Entender la realidad de la familia latinoamericana en medio de esta crisis que va más allá de la pandemia es mirarla en el contexto mundial. Vivimos en un mundo que está convulsionado por la violencia y la injusticia, pero con una acentuada búsqueda de encuentro y solidaridad. Barreras y murallas, hasta hace poco infranqueables, van cayendo rápidamente y haciendo que las personas se encuentren despojadas de armaduras y máscaras como habitantes solidarios de un planeta que se ofrece para nuestra exploración y servicio. El papel tradicional de la familia está cambiando gracias a una mejor conciencia de igualdad entre el hombre y la mujer, teniendo cada vez más acceso al empleo y la responsabilidad social y política. Es cada vez mayor el número de familias donde el varón asume responsabilidades hogareñas, abandonando paulatinamente sus trincheras machistas de antaño. Siguen habiendo peligros. Ante la suspensión de las actividades escolares y forzados a permanecer en casa, el cambio de rutina, la reclusión obligada, el estrés y el miedo causados por el virus y la incertidumbre por la pérdida de ingresos acrecienta la tensión y los conflictos en la familia, que a veces pueden llegar incluso a la agresividad y la violencia, convirtiendo el hogar en un lugar inseguro. Por supuesto, no debemos normalizar dicha violencia y debemos empoderarnos a incentivar que en las relaciones humanas se propicie el diálogo y no la dominación. Tenemos que tratar que en nuestra familia no haya Herodes, sino que haya Josés, muchos Josés en los hogares. Acompañar, anunciar y testimoniar en la familia el encuentro permanente con el Señor, renovando la esperanza, apuntando a la naturaleza y misión de la Iglesia y recordando siempre las palabras de Jesús que nos animan. No teman. Eso nos lleva también a proporcionar la formación bíblica adecuada, la lección divina en familia, aprovechando esa sed de palabra que ha suscitado la crisis. Si Jesús se valió de las parábolas para llegarle a la gente, si tuvo a su lado una madre y un padre que le enseñaron el valor de la verdad, aprovechemos las oportunidades que nos ofrece la web para mostrar una cara de la Sagrada Familia que todos nosotros debemos emular. Que así sea.